El 24 de julio de 1911, el profesor norteamericano Hiram Bingham llegó a Machu Picchu por primera vez. Este acontecimiento no lo hizo público hasta conseguir el financiamiento de la Universidad de Yale y la National Geographic, para regresar posteriormente en los años 1912, 1914 y 1915. Pero acá viene el interrogante. ¿Fue Hiram Bingham el verdadero descubridor de Machu Picchu? ¿O quiénes llegaron antes que él? Mis 22 meses de estadía en el Cusco, por cuestiones de trabajo, simbolizó en mi vida un sueño que desde pequeño yo anhelé. Y es que la capital del imperio incaico contempla aún los misterios de una gran civilización. No puedo dejar de reconocer a Hiram Bingham como el descubridor científico de Machu Picchu, pero muchos ya conocían de su existencia antes que él. Acerca de esto, hice una síntesis de los documentos que leí y en algunos casos obtuve sobre este tema. Los primeros indicios sobre la existencia de Machu Picchu se refiere a Titu Cusi Yupanqui, descendiente de la nobleza inca, que reinaba entonces en Vilcabamba. Este pidió al arzobispado para que los frailes agustinos acudieran a evangelizar a los pobladores de Piocho. Esto fue en 1570. No se conoce ningún lugar de la zona que se oiga parecido a Piocho, salvo Picho o Picchu, lo que hace suponer que podría haber llegado al lugar antes que Brinca. El soldado español Baltasar de Ocampo escribió a fines del siglo XVI sobre una población en lo alto de una montaña, llena de edificios esplendorosos, en los últimos años de la resistencia inca. La descripción rápida pero exacta de sus ambientes hace que lo relacionemos con Picchu o Machu Picchu. En una biblioteca privada en el Cusco, en la que yo pude acceder, encontré documentos coloniales donde se indica que Picchu siguió habitada hasta después de la llegada de los españoles. Y existe un registro sobre su existencia, aunque parezca increíble. Además, tributaba, me refiero a Picchu, una vez al año en Ollantaytambo, una ciudad administrativa, y más aún refiere que no era necesario ir a cobrarle los impuestos, ya que ellos venían voluntariamente. Estoy refiriendo a los habitantes de Machu Picchu. Como ya dije antes, cumplían con sus obligaciones voluntariamente. Machu Picchu no era desde ningún punto de vista un complejo aislado, por lo que el mito de la ciudad perdida carece de asidero. Los incas construyeron ahí muchos centros administrativos, abundantes complejos agrícolas formados por terrazas de cultivo. Machu Picchu dependía de estos complejos para su alimentación, pues los campos del sector agrario de la ciudad habrían resultado insuficientes para abastecer a la población de alimentos. La comunicación interregional era posible gracias a las redes de caminos incas. 8 caminos llegaban a Machu Picchu. La pequeña urbe de Picchu se llegó a diferenciar de las poblaciones vecinas por la singular calidad de sus principales edificios. Augusto Berns, un aventurero alemán, llegó al Perú en 1860, atraído por la codicia y la fiebre del oro. Cuentan que fue él quien por error descubrió la mítica ciudad incaica. Esto fue
en 1867, 44 años antes de que lo hiciera Hiram Bingham. Existe un mapa confeccionado por el ingeniero Hermann Goering, socio de Burns, en la Compañía Anónima de Explotación de las Huacas Incas, que está en Alemania. La cartografía señala claramente el lugar donde se levanta la ciudadela. Aunque la información que recibí es algo insuficiente, se sabe que Burns y Goering llevaron a Alemania gran cantidad de objetos sustraídos de la ciudad inca. Hay un segundo mapa de 1874 en donde se revela la existencia de Machu Picchu y, aún más, del vecino Huayna Picchu. Fue dibujado nuevamente por el ingeniero alemán Hermann Goering por encargo del Estado peruano. Los mapas fueron hechos para buscar y promover las inversiones de minería en la zona. Nunca con un fin histórico ni antropológico, solamente por intereses mineros. En el archivo histórico de la Universidad del Cusco, en documentos referentes a linderos y dominios de la hacienda Cutija, existe un escrito en donde la viuda de Agustín Lizárraga cuestiona el informe de Bingham, afirmando que fue su esposo el que descubrió Machu Picchu. Y lo hizo durante sus exploraciones buscando tierras de cultivo en el año 1902. Dice que Lizárraga llegó a la ciudad perdida usando un camino inca y que en sus visitas sucesivas encontró algunos objetos como nichos, cerámicas, oro y plata, que vendieron posteriormente a un rico comerciante en el Cusco. Es posible que ningún otro campesino, aparte de Lizárraga, pudiera profanar el lugar, porque en la sociedad andina, hasta en la actualidad, tienen profundo arraigo, respeto y reverencia hacia las huacas, hacia los muertos, además del temor tradicional en su cultura por la profanación de tumbas de sus antepasados, pues al considerarlas protegidas, la profanación acarrea infortunio, enfermedades y lo que es peor, muerte. Lizárraga murió en circunstancias muy extrañas en 1912. Quisieron relacionar la muerte a Bingham, pero por aquellos meses él no estuvo en el Perú, estuvo en Estados Unidos. Lizárraga dejó para su viuda algunos tesoros que ella donó al convento de Santa Clara en Cusco. Cuando Bingham fue en busca de la ciudad inca, estuvo acompañado por el cusqueño Melchor Arteaga, arrendatario de tierras, quien sirvió de guía, además un sargento de la Guardia Civil de la Policía del Perú, de apellido Carrasco. Hizo el descubrimiento de este monumental complejo el 24 de julio, como ya les he dicho antes, de 1911. Encontraron a dos familias viviendo en este recinto arqueológico, quienes utilizaban los andenes de la parte sur de las ruinas para cultivar y se proveían de agua de un canal inca que aún funcionaba y que traía agua de un manantial de la zona. El niño Pablo Recharte, uno de los hijos de la familia Recharte, miembro de los habitantes del lugar, guió a Bingham hasta la parte que ahora consideramos que fue la zona urbana de la ciudadela. Por entonces, totalmente cubierta de maleza, lo que demuestra que Melchor Arteaga y el niño Pablo Recharte ya conocían de la existencia de Machu Picchu. Según la esposa de Lizárraga, él dejó una inscripción a carbón
que decía Lizárraga 14 de julio de 1902, y lo hizo en uno de los muros del Templo de las Tres Ventanas. En una de mis tantas visitas a Machu Picchu, vi con detenimiento la piedra donde supuestamente estuvo la inscripción. Está desgastada y cóncava, a diferencia de las otras piedras que existen ahí, por lo que se demuestra que la inscripción de Lizárraga pudo existir. A pesar de la controversia que pudiera provocar lo descrito, la humanidad reconoce a Hiram Bingham como el descubridor científico, pero además se le debe reconocer también como aquel vandálico personaje que, asociándose con las autoridades corruptas del gobierno presidente Leguía, que gobernaba por aquellos años, sacaron del Perú con engaños, según el inventario final de la Universidad de Yale, 46.332 piezas arqueológicas a los Estados Unidos, sin mencionar las no registradas que se aseguran son miles y que permitirían un estudio de la vida cotidiana de la sociedad incaica. La realidad, amigos lectores, es que hubieron otros que llegaron a Machu Picchu antes que Hiram Bingham.